Licenciado. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Buenas vamos a empezar noches. entonces. Les había mandado la presentación, ¿si la vieron? No. Sí, muchas gracias. Sí, Sobre gracias. esa presentación vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Sí, ¿ya ven la presentación? Sí, ya vemos. Sí, sí Sí, la muchas vemos. gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿se recuerdan que habíamos hablado en lo poco que me escucharon la semana pasada de tres fases? Ya habíamos visto la primera, que era la evasión o evitación. Y habíamos puesto una fecha sugerida, por ejemplo, de alguien que había fallecido 1 de febrero. Generalmente, esa primera etapa dura unos 8 días, 10 días. Entonces, la persona, a pesar de que ahorita ya estamos a 4 de abril, la persona se quedó todavía como en el 10 de febrero, viviendo su situación. Han pasado 2 meses, pero la persona todavía está en shock. A medida que va pasando esto, va a entrar la segunda fase que le habíamos hablado, asimilación o adaptación, les había dicho. Y en esta asimilación, la persona como que va a caminar digamos, del 10 de febrero hasta como el 30 de, 30 de febrero, no, hasta como el 1 de marzo, digamos. Avanzó, pero todavía está un poquito en el pasado. A medida que cada persona va absorbiendo gradualmente el impacto de su pérdida, cuando ya no está evadiendo, sino está asimilando, días o semanas después, se pregunta, ¿cómo voy a poder seguir viviendo sin esta persona a la que tanto quería? Asimilar. Después de quedar desprotegidos por la conmoción y una vez que se ha externalizado la ira, la evitación, se empieza a experimentar la soledad, la tristeza con toda su intensidad, aprendiendo las lecciones duras de vida de la ausencia de nuestro ser querido en miles de los contextos de nuestra vida cotidiana. Las casualidades no existen, pero casualmente, hoy hablé con una persona que conozco de hace mucho tiempo que su mamá murió el 1 de febrero. Le había estado llamando y llamando y no me contestaba, a tal extremo que pensé que había cambiado el teléfono. Pero ayer me escribió para decirme que una persona en común había fallecido. Un jugador de fútbol, Ervin Donis, estudió en el colegio donde yo estudié, eh, y falleció ayer. Y me puso, veía, hola, ¿cómo estás? Te comento que un amigo en común, porque estudió contigo y también es de cercano a mi familia, falleció el día de ayer. El mensaje lo vi hoy. Entonces le escribo, porque me lo puso en mensaje de Facebook, sí, el mensajito de esos privados de Messenger. Entonces le escribo, hola, ¿cómo estás? Mira, te he estado llamando y no me contesta. Ah, es que no he querido contestar el teléfono a nadie. ¿Te puedo llamar? Sí. ¿Cómo estás?
Miren, soltó en llanto. Se desarmó como no tienen idea. Me dice, mira, qué triste me siento, qué sola me siento. Mi mamá era todo para mí, ella nunca se casó, vivía con la mamá. Los papás divorciados, ahora el papá llega a quedarse con ella un día a la semana, pero el papá pues ya tiene otra familia. Me tocó este tema. ¿Qué voy a hacer para poder seguir viviendo sin mi mamá? Ella era todo para mí, era mi razón de ser. Lloró, miren, fue una, una llamada con mucha emoción. Y hasta me decía esto, mira, hago el almuerzo y cocino para las cantidades que cocinaba antes, y en eso me recuerdo de que ahora ella ya no está. 2 veces al día poniendo un plato menos en la mesa. Eh, Dormimos solos cada noche. Digamos el caso de una pareja que se muere uno de los dos, y entonces nos damos cuenta que la cama está sola. En el caso de esta muchacha, pues su mamá dormía a la par en el cuarto de la par, ya no está ese cuarto. No encontramos a alguien con quien hablar o entablar una conversación de cómo me fue en el día. No tengo con quién pelear, no tengo con quién ver televisión, etcétera. En el caso que cuando un hijo se muere, pues se me olvidó que mi hijo se murió y tal vez compré un juguete o un juguete que le gustaba tanto a mi hijo, lo compro para regalarlo a alguien, porque todavía estoy en un proceso de confusión, pero menor a cuando estaba evadiendo. Cuando una persona ha sufrido mucho antes de morir, por ejemplo, alguien que ha tenido una lucha intensa contra el cáncer, contra un problema cardiovascular, cerebral, en el momento que la persona está tan mal, hasta le pedimos a Dios que ayude a esta persona a descansar, que no sufra. Pero ya 15 días, un mes después, como que nos entra el conflicto de culpa de haberle deseado la muerte a esa persona, aunque sabíamos que era lo mejor, pero empezamos a culparnos. ¿Y yo por qué le decía la muerte? Inconscientemente. Lo que en un principio fue una como súplica, ahora se convierte como en un pleito para conmigo. Ante esta profunda desesperación, nos olvidamos o limitamos nuestras actividades, nos alejamos de nuestro mundo social y le dedicamos atención a elaborar nuestro duelo. Hay personas que durante este tiempo los invitan a un cumpleaños, no van, o ir a tomar un café, no quieren salir, no digamos una fiesta. eh, a lo mejor eran compulsivos para comprar, ahorita no quieren comprar, etcétera. Pueden aparecer imágenes intrusivas, o sea, imágenes que no tengo previstas o reflexiones sobre la persona desaparecida. Como que sentí que la vi, sentí que está la presencia de esa persona en mi casa, combinadas también con pesadillas o con sueños sobre su regreso, solo para que nuestras esperanzas, esas inconscientes, acaben estrellándose contra la cruda realidad de otro día en soledad, porque nos damos cuenta que nada
de lo que vivimos en el sueño, en la pesadilla, en esa imagen intrusiva, es cierto. No sé si ustedes han oído que muchas personas se aferran a la idea de soñar a su muerto y hasta el comentario que hacen, mira, y no lo ha soñado o no la ha soñado. Es parte del apego que todavía se tiene con la persona. ¿Vamos bien? Sí, gracias, licenciada. Esta etapa va acompañada de síntomas depresivos que incluyen una tristeza invasiva. En los primeros días hay tristeza, pero todavía yo no he aceptado, no he manejado la situación. Aquí ya estoy asimilando. Aquí puede haber más llanto impredecible. Aquí estamos ya en el verdadero duelo. Los primeros días no es duelo, sino los primeros días como que estoy cerrando ciclos. Aquí pueden haber trastornos de sueño, trastornos de hambre o de apetito, pérdida de motivación, incapacidad para concentración o para disfrutar del trabajo, de la diversión, y entra la desesperanza por el futuro. Eso creo que se los he dicho más de alguna vez. La esperanza es lo último que se pierde, y cuando la esperanza se empieza a perder, empieza el proceso de muerte. Esa desesperanza de qué va a pasar. Tampoco es rara la ansiedad o las sensaciones de irrealidad que pueden llegar a manifestarse en forma de una experiencia alucinatoria de la presencia del ser querido. En términos psicológicos, por ejemplo, sentí el olor de la loción. Si la persona fumaba, sentí el cigarro. No hay nadie en mi casa, pero sentí olor a cigarro. Voy en la calle, oí una voz y pienso que fue la persona. Esas sean alucinaciones. Ahora, desde el punto de vista parapsicológico, puede ser que el muerto nos esté visitando espiritualmente. Es posible. Se llama parapsicología porque es una desviación de la psicología. No hay ninguna ciencia que estudie la presencia de espíritus en el mundo terrenal. Por supuesto que por nuestras creencias, los que somos creyentes, que creemos en la resurrección de la vida, pues podemos estar viviendo esa situación. Pero como experiencia paranormal o parapsicológica, puede ser que sí haya aparecido la persona. ¿Sí estamos? El estrés que provoca esta segunda parte de acomodación va a ser característico de esta fase y va a pasar factura a la salud física, porque es en esta segunda parte donde las personas entran con problemas de nerviosismo, sensaciones de embotamiento gástrico, náuseas, trastornos digestivos, quejas corporales de dolor, que hoy me duele el hombro, que mañana me duele la cabeza, que después me amaneció el dolor de rodilla, y eso no es más que estar somatizando más de alguna emoción. Y van a venir en oleadas que pueden durar un minuto, varios minutos o varias horas. Y el hecho de ese estrés en el que estoy viviendo hace que mi sistema inmunológico y mi sistema cardiovascular baje y nos vuelva susceptibles a enfermedades o a provocar fallos cardíacos, circulatorios. En casos extremos, va a dar una explicación al aumento de mortalidad
Ahí dicen los años, no, es en los meses posteriores a la pérdida. Hay creencias que dicen el muerto se llevó a fulano, pero no es tanto que el muerto sea, bueno, también entremos, eso es para psicología, pero a veces mi sistema inmunológico se vino para abajo y tal vez yo ya era propenso a tener, ¿qué? Un cáncer. Y al venirse el sistema inmunológico para abajo, en ese momento se me desarrolla el cáncer. Yo siempre recomiendo que el cuidador primario, posteriormente, así entre los 15 días, un mes del fallecimiento de quien estaban cuidando, vaya con el médico. A veces la costumbre pasa a ese cuidador primario las 24 horas del día, sentado frente a una cama cuidando a alguien y de repente ya no lo tiene, aparecen las enfermedades. Gracias a Dios, la mayoría de las personas superan esta situación y van asimilando gradualmente la realidad de su pérdida y van a encontrar maneras de seguir adelante con sus vidas. Pero van a haber personas que no superan esa situación. Veamos este ejemplo. María, de 66 años, decía: al principio pensé que me estaba volviendo loca cuando me desperté una noche y vi a mi marido que había muerto sentado al borde de la cama diciéndome todo va a ir bien. Pero el hecho de poder sentir que él aún estaba conmigo me consoló de un modo muy extraño. Y algunas de mis amigas viudas me dijeron que habían tenido experiencias similares. Entonces la pregunta es, ¿será que vino el muerto o será que están teniendo alucinaciones? Habría que revisar el apego. Cuéntame, Gloria. Gracias, Estuardo. Buenas noches. Justamente yo tengo a una amiga, ¿verdad? Ella es ya una señora mayor y perdió a su hija por cáncer. Se quedaron pues dos nietecitos chiquitos, una serie de situaciones, ¿verdad? Pero realmente ella ha tenido muchas molestias, ha estado en fisioterapia desde hace meses porque una rodilla le empezó a molestar, y justamente pues ella ha estado yendo al parecer con una psicóloga, le dijo, mira, yo creo que es parte de esa respuesta psicosomática por el duelo de tu hija, ¿verdad? Sin embargo, o sea, no se le alivia, ¿verdad? Y ya pues ha ido con el fisioterapeuta, ha tratado de que le hagan infiltraciones, diferentes cosas, y no se le alivia, pero lo atribuyen a eso. Ahora, en ese caso, ¿qué más se les puede recomendar cuando la medicina normal, por decir así, no funciona? Y pues si hay un acompañamiento psicológico, pero tampoco siente ella que está avanzando, ¿qué se le puede decir en ese caso a ella? Lo primero que hay que averiguar es qué pendiente hay con la hija. Okay. Mira, ¿tienes algún ciclo pendiente? Me lo voy a inventar. Sí, me dejó a sus dos hijos y yo ya no trabajo. Tengo una carga que no soy capaz de salir adelante. Ya. Pues, por poner un ejemplo. Ujú. Bueno, ¿qué vas a hacer? No puedes salir con esa carga. ¿Cómo está el papá? ¿Tienes más hermanos? Ujú. ¿Quieres entregar a estos niños a un lugar de un orfanatorio? Obviamente van a decir que no, Ujú. pero muchas veces, digamos, cuando afecta garganta, brazos, piernas, lo que la persona está utilizando es como un mecanismo de defensas de alejarse en la relación con alguien. Ya. Y lo que hay que analizar también, si no hay ciclos abiertos, es cómo está su proceso de culpa.
Ujú. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Volviste a levantar la mano, Gloria, o la dejaste levantar? Perdón, la dejé levantada, ahorita la Ah, bajo no, otra no hay vez. pena, no hay pena. Ahora, vean, Jorge, de 42 años. Cuando murió mi mujer, perdí peso, mucho peso. No era capaz de interesarme por nada, ni siquiera por comer. Era como si me hubiera perdido las ganas de vivir. Pasó un tiempo hasta que le volví a prestar atención a mi salud y empecé a hacer lo que debía. Si, por ejemplo, una persona en términos de un mes me pierde 90 libras, 3 libras por día, eso no es normal. Hay que hacerse exámenes. Tuve el caso de una señora que había perdido tanto peso y le digo, ¿qué le está pasando? No quiero ir al médico, me dice, porque yo sé qué es lo que tengo, qué es lo que tiene. Se me estaba desarrollando una masa y yo creo que esa masa me está atacando. Pero la persona tiene que estar consciente de si quiere o no quiere salir adelante. Ahora, si la primera fase duró 8 días y esta va a durar como un mes, pero pensemos que la primera fase le haya durado un mes, esta segunda fase le va a durar como 3 meses. En la primera fase no es conveniente todavía hacer la tanatología. En esta segunda fase sí ya. Porque ¿qué está pasando también? Que en el momento que esta persona está viviendo sus problemas de tristeza y cosas por el estilo, la gente ya está regresando a su normalidad. Ya pasaron los 9 días, eh, digamos, en el caso del mundo católico, que hay rezo de 9 días o hay misas de 9 días, y entonces son como 9 días de oportunidad para sentirse acompañado. Pero cuando ya pasaron los 9 días, ya no hay nada. Vino un familiar que vivía fuera del país o fuera de la capital, al entierro se quedó una semana, pero esa persona tiene que seguir su vida. Yo me dieron permiso en la oficina para faltar 3, 4 días, tengo que regresar a trabajar. Entonces, el tiempo pasó, el tiempo tiene que seguir y yo tengo que darle un seguimiento. Esta es esa fase. ¿Preguntas o comentarios? Tal vez una pregunta, se me ocurre Sí. pensar qué es lo que marca el fin o el inicio de las fases, estas que estamos viendo, si son los meses o son los síntomas de la persona. Son los, Síntomas. ¿cuáles son los síntomas? Mucha tristeza. No, perdón. Por ejemplo, sí, preguntaba que como hemos empezado con evitación unos 8 días, asimilación un mes y acomodación pues más o menos 3 meses. Entonces se me ocurría preguntar qué es lo que marca el cambio de la fase. Ah, Si es el tiempo que pasa o es cómo se encuentra la persona. ¿cómo se encuentra la persona? Pero estamos hablando el traslado de la primera a la segunda fase. Sí, Sí. Entonces, sí, digamos, en el principio, la persona no quiere hablar del muerto. Esa es ujú. esa evasión. En la segunda parte, como ya está asimilando, ya puede hablar de la enfermedad. Hay mucha tristeza. Y luego viene la tercera fase, que es donde ya empieza a dejarse el duelo para trabajarlo ya como pérdida, que va a ser la acomodación. Obviamente, esa pérdida nunca se va a recuperar. Que salir de aquí. Pero el ejemplo que yo pongo es,
La asimilación es como una costra. La acomodación ya es una cicatriz. La costra todavía duele. ¿Salí? ¿Salí? La cicatriz no duele, pero siempre me mantiene el recuerdo de qué significa esa cicatriz. ¿Estamos, César? Sí, César, ¿verdad? Sí, César. sí, sí, muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Entonces, ya en esta tercera fase, ya empezamos a caminar ya para ir llegando a finales de marzo, principios de abril. Ya casi llegando al presente. Esta angustia y esta tensión característica de esa fase de asimilación empieza a ceder en dirección de una aceptación resignada. Y entonces la pregunta que nos vamos ahora es, ¿qué va a ser de mi vida ahora? Ya no estoy pensando tanto en mi muerto, sino estoy pensando más en mí. ¿Y ahora qué hago? Y aunque en la mayoría va a seguir la añoranza y la tristeza, meses o años después de la muerte, la concentración, el funcionamiento puede mejorar, los hábitos de sueño, etcétera, Sí. en una forma gradual. Nos vamos recuperando poco a poco nuestro autocontrol emocional y nuestra alimentación, nuestro descanso va volviendo a la normalidad poco a poco. Todavía me duele, pero ya no hay tanto duelo, sino que empieza el proceso ya de la pérdida. A medida que van desapareciendo esos síntomas físicos, vamos recuperando nuestra energía en momentos cortos, porque puede ser que antes, en el periodo anterior, paso con dolor de cabeza todos los días. Hoy, un día no tengo dolor de cabeza y 2 días sí. Después, 2 días no tengo dolor de cabeza y 2 días sí. Después, 3 días ya no tengo dolor de cabeza y 2 días sí. Después, una semana no tengo dolor de cabeza y tal vez ya solo un día sí, etcétera. Se va regularizando nuestro organismo. Y en la medida que se va recuperando nuestro organismo, empieza la reconstrucción de nuestro mundo social. Y esa reconstrucción del mundo social no es reemplazar al muerto, sino es fortalecer mi círculo de relaciones que encajen con la nueva vida a la que nos vamos a adaptar. Tengo una amiga, bueno, son como 5 amigas, pero voy a empezar con esa primera amiga. Ellas tenían un grupo de parejas. Cuando muere su esposo, ella ya no llega al grupo de parejas porque le daba mucho dolor. Pero después, cuando ya ya está en la tercera fase, ella dice, ¿qué sentido tiene? Ya no es dolor. Ir a reuniones de parejas cuando yo voy a estar sola. Y en eso una segunda amiga, enviuda también, pasa por la misma situación. Ya no llega a la reunión. Llegan a 5 viudas. Hoy estas 5 viudas tienen su grupo, porque es un grupo más significativo, porque van a estar las 5 están con una ausencia, mientras que las otras que están todavía casadas no entenderán esa ausencia. Esta amiga que le encantaba ir a fiestas con su esposo, de repente la invitan como a los 2 años, a una fiesta, a un casamiento de alguien. Llega al casamiento muy emocionada, pero en eso se da cuenta de que en la mesa donde estaban todos, hay un momento que todos salen a bailar y la dejan sola. Alguna pareja se percató de eso y entonces siempre había alguna pareja que la cuidaba. Y entonces ella decía, este ya no es mi mundo.
No voy a hacer que la gente sufra por mí. Mejor me voy a ir a otro mundo. ¿Sintió consuelo? Ahora que ya están estas 5 viudas que han estado en la época de casamiento de sus hijos y todo, que esas 5 se ponen de acuerdo juntas y llegan a la fiesta juntas. Se van adaptando a un nuevo mundo. ¿Sí me explico? Ya no voy a visitar tanto a la familia política. Que la familia política, yo soy familiar por mi esposa de esa familia política. Entonces, como que la familia política a lo mejor no es que ya no me quiera ver, pero no, ¿de qué vamos a hablar? Del muerto. ¿Y será que la familia quiere hablar del muerto con la viuda o el viudo? ¿O la viuda o el viudo quieren hablar del muerto con los papás o con la familia? Entonces se empieza a buscar, hay alejamientos. En el caso de los hijos se siguen comunicando más con la familia de la mamá o el papá que está vivo y se van ausentando cada vez más de la familia del que murió. Es una readaptación a nuestro mundo social, una reconstrucción. Está directo asunto. Al igual que como sucede en todas las Estoy, fases amor. del ciclo del duelo, aquí no se avanza tampoco de manera regular. Se dan pasos para adelante, 2 pasos para adelante y un paso para atrás. Hay días que voy muy bien, digamos, estoy ya hoy a 1 de marzo, a 1 de abril muy bien, y mañana retrocedí y regresé al 10 de febrero. Y luego ya dentro de 3 días ya estoy nuevamente bien, pero voy teniendo también esos retrasos, porque no es como que algo uniforme, no hay fecha específica. Pero si la primera fase, que aproximadamente es de 9 días, me duró 15 días, un mes, la segunda fase, que es como de 15 días a un mes, me va a durar 3 meses. Y esta tercera fase, que va a ser como de 6 meses, me puede durar hasta 4 años. ¿Y qué pasa también? Que a lo mejor toda mi familia ya salió de la fase 1, No tiene pago. van en la fase 2 o llegando a la fase 3 y yo todavía estoy en la fase 1. Entonces entran los conflictos entre mi familia y yo. Papá, ¿por qué todavía estás sufriendo si nosotros ya no estamos sufriendo? O yo reclamándoles a ustedes, miren, no respetan mi duelo, ustedes ya están como que sin nada. Entran esos conflictos. A lo largo de este periodo, vamos a ir sintiendo nuevamente punzadas de tristezas, sentimientos de culpa. Y por ejemplo, al momento de una reconstrucción, una persona viuda, más pasa en las mujeres que en los hombres, una mujer viuda que quedó joven, intenta rehacer su vida buscando una nueva relación. O perdieron a un hijo y la familia, los papás intentan tener otro hijo. Y está bien cualquiera de las dos cosas, pero nunca con la idea de suplir o sustituir al anterior. La esposa o el esposo no se van a casar con alguien más para sustituir a la pareja que ya murió. O no van a tener otro hijo para sustituir al anterior. Porque entonces ahí sí van a generar un caos emocional de mucho más tiempo. En este momento hay que tomar el equilibrio entre el recuerdo de mi pasado, pero también la inversión de mi futuro. Hasta aquí voy a empezar a tomar decisiones, porque esto me va a llevar al resto de mi vida y esto me va a necesitar que yo Ahí sí. realice continuos reajustes. Entonces, yo no voy a tomar una Dale. decisión de inmediatamente buscar pareja porque se murió mi esposa. Pero cuando yo ya estoy tranquilo al año, yo puedo decir, bueno, voy a buscar esposa o ya no me voy a volver a casar, me voy a quedar solo o voy a tener novia, etc.
El hombre tiende más a buscar pareja y no por necesidad sexual, sino lamentablemente las mujeres nos vuelven inútiles a los hombres, porque la mujer se encarga que de cocinar, que de planchar la ropa, que dejar todo esto bonito. Y desde que murió mi esposa, mi habitación es un caos, que no encuentro la otra pareja del calcetín, por poner un ejemplo. Y entonces, como que buscamos a alguien que nos tranquilice y nos ordene de nuevo. Se nos muere un perrito. No es el momento que se murió hoy el perrito y mañana ya tengo otro. No, me tomo mi tiempo, pero ahí me voy a dar cuenta que me hace falta el perrito que me ladre, aquel perrito que está molestando ahí enfrente de la mesa cuando yo estoy comiendo porque quiere que le dé un pedacito de pan. Entonces es el momento de buscar, o el momento también de decidir que ya no. ¿Cuánto vive un perrito? Un perro grande, 10 años. Un perro pequeño, 15 años. Tengo 80 años y se me muere el perrito. ¿Será bueno volver a tener un perro? ¿O voy a cometer un acto irresponsable de tener un perro y yo tal vez me voy a morir mucho, mucho antes que la vida del perrito y nadie se va a querer encargar de ese perro? A los 80 años decido que voy a construir una casa impresionante para mí. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Y tal vez me voy a endeudar una hipoteca de 20 años para construir una casa que tal vez solo la voy a disfrutar 2 años. Entonces es importante ir haciendo un análisis entre mi pasado y mi futuro. ¿Sí estamos claros? Sí, gracias. Miren, Cristina, de 42 años. Sé que hay algunas cosas concretas que tengo que hacer y que he estado evitando. Las he estado evitando porque sé que concentrarían mis emociones y las van a hacer salir a la superficie. Y como el dolor era excesivo en ese entonces, no quería hacerlas. No me despedí de mi padre. Tengo que despedirme de él visitando la casa que construyó con sus propias manos. Y simboliza gran parte de su vida esa casa, sus sueños y sus esperanzas, porque las cosas que más admiraba de él. Y en esos momentos tiene mucho más que ver con él, Para que poder él hizo salir la la tumba computadora, tengo que salir de aquí, ¿ve? en su casa, en esa Aquí casa estoy familiar, está yo, enterrado ahí. pero no me deja entrar aquí por Pero lo he computadora estado porque evitando, aunque sé que tengo que hacerlo, y creo que ya estoy casi preparado. Entonces la pregunta, ¿qué tan preparados están ustedes o estamos nosotros para cerrar ciclos? ¿Qué me hizo falta hacer? El caso que decía Gloria, ¿qué tiene que enfrentar la mamá de esta muchacha? Voy a poner otro ejemplo. La casa está como se quedó el día que murió esa persona. Es el momento de empezar a regalar cosas, de tirar cosas. Es el momento de deshacer ese cuarto en lugar de convertirlo en una capilla. Es el momento de ver qué me sirve, qué ya no me sirve. Porque hay mucha gente que se queda con todo eso guardado. Y entonces inhabilito mi forma de salir adelante. Hay gente inoportuna que tal vez se murió, ¿qué? Mi mamá. Y cuando llegamos a la casa, bueno, recogemos las cosas y vamos a ir a regalar las cosas. No estoy preparado para hacerlo todavía. Vamos a hacer todas las cosas esas hasta el momento que yo esté preparado. O hay personas que vienen y mientras están en la funeraria,
Cuando llegan a la casa ya está cambiada porque alguien se encargó de limpiarlo todo. Y entonces me rompieron mi duelo. Y eso me puede generar un duelo patológico. Preguntas. ¿Me preguntas? No, licenciado, muy claro todo. De acuerdo. Yo Gracias. sí tengo una duda, Estuardo. Bueno, hablar de este tipo de procesos o de las etapas, no hay como que un tiempo normal, No. pero ¿en qué momento o cuánto tiempo, según tu experiencia, crees tú que es necesario o es prudente hacer algún tipo de intervención psicológica o, bueno, es que, bueno, no sé cómo En la segunda ordenarla. fase. Ajá, exacto. En la primera O- fase no. Pero por ejemplo, sí, en la sí, porque, segunda fase, ya lo vamos a ver en un momentito, ok, la persona ya está sintiendo tristeza, necesita apoyo. Yo no voy a llegar y decirle, por ejemplo, en el velorio, mire, yo soy tanatólogo y si necesita algún apoyo por la pérdida que tiene, me tiene a la orden. En ese entonces ni me quieren ver, pues. ajá, y Y tiene, perdón, esta solo esto, segunda si no se me fase, olvide. Y tiene que ser libre. ujú, Si la persona no quiere, aunque todos se estén dando cuenta que la persona está mal, si la persona no quiere, no lo podemos hacer. ¿Qué más me ibas así a es. preguntar? Se me fue. Bueno, esta segunda etapa o fase, perdón, es que se me vienen a la mente las etapas de Elizabeth Kubler. em, en algún momento pues llega a estancarse, me imagino, o sea, o que la persona no puede como que avanzar más. Entonces ahí es donde venía mi pregunta del tiempo. Em, en qué momento puede ser como que una alerta el hecho de que no pasemos esa fase de Para asociarlo tristeza, primero. No, termina, por ¿perdón? favor. Termina, por favor, y después te contesto. Ok. em, Porque, por ejemplo, ¿verdad? Como bien lo mencionaste, hay personas que mantienen intacto pues los dormitorios, la ropa doblada, planchada y eso. Y también me recuerda, me vino a la mente, yo sé que no tiene nada que ver, pero en Los Simpson, cuando Flanders se queda, bueno, cuando queda viudo, él no arreglaba la parte de la cama de la esposa. Y así pasó mucho tiempo. Entonces, a eso, o sea, a eso voy, ¿verdad? Los tiempos, en qué momento se puede considerar como una alerta el hecho de que esta fase 2 se quede como estancada. Más que el tiempo, es averiguar qué tanto está sufriendo la persona. Por ejemplo, yo conocí una señora, creo que esa historia se las conté hace mucho tiempo, que a ella se le murió su hijo, era ciclista, fue campeón nacional de ciclismo. Y ella tenía el cuarto de su hijo como cuando fue el último día que él salió de la casa. Él ganó la vuelta ciclística al país. En la última etapa le echaron agua, como hacían en el ciclismo, y le dio una pulmonía y se murió. La señora tenía en el cuarto, pues lavaba la ropa y todo, y tenía la forma como él se vestía, su cama hecha, sobre la cama el uniforme del ciclismo, los zapatos en ese entonces se usaban tenis para manejar una bicicleta, el casco protector o la gorra, en ese entonces eran gorras. Ella mandó a hacer un como parqueo de bicicleta para tener la bicicleta de él en el cuarto. Tenía todos los trofeos, reconocimientos, medallas y todos en el cuarto. Hizo un santuario de esa persona en el cuarto. Yo tuve la oportunidad de entrar a ese cuarto.
Pero esa señora cuando entramos al cuarto, ella cambió su personalidad, se descompuso. Y en eso aparece una de sus hijas y me dice, Estuardo, no lo puedo creer que mi mamá haya dejado que entraras a conocer cuando no nos deja a nadie. Entonces, yo me di cuenta que la señora se descomponía estando adentro. Obviamente ahí había una patología, estamos hablando 20, 30 años después. Pero al preguntarle a ella decía que no le afectaba. Pero si le preguntábamos a la familia no sabía ni qué hacer. Por cuestiones de la vida, ella vivía en la zona 1, que aparece en todas esas ventas de la litía, camionetas y todo eso. La familia se va de ahí y se llevan a la señora. Cuando se van a otra casa, ahí ya no está el cuarto de su hijo. Y eso provocó que en términos de un mes, 2 meses, la señora falleciera. Entonces no es tanto el tiempo, sino que tanto está sufriendo una persona. Para los que son psicólogos, hay un libro que se llama DSM, que es el diagnóstico de enfermedades mentales. En el DSM-5, o sea, la versión 5, todavía habla que si una persona tiene duelo después del año y medio, ya es un duelo patológico. En la nueva versión, el DSM-5-RD, creo que se llama, ya no habla de tiempo. ¿Y por qué? Por ejemplo, el COVID nos vino a cambiar esa programación que teníamos. ¿Cuántas personas conocidas de cada quien fallecieron ante el COVID? ¿Sí estamos? Y en este caso, entonces, en el que ya no hay tiempo, por decir así, y antes, pues, se tomaba como un duelo, em, pues, distinto, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando las personas se quedan estancadas ahí? Porque, por ejemplo, conozco el caso de una familia en la que el hijo, eh, pues, fue una bala perdida la que lo mató, ¿verdad? Pero tanto la mamá como la hermana del patojo se quedaron ahí, ¿verdad? Entonces, una alimenta a la otra, por decir así, porque tal vez una está bien, pero la otra está deprimida y es como que es, ¿verdad? O sea, lamentablemente no logran salir de ahí y eso es a pesar de que no viven juntas, ¿verdad? Pero, Ahí se quedaron en la evitación. Si quieren, ajá, para comparar estas 3 fases con las fases de la doctora Elizabeth Kubler, la ujú, evitación es la negación. ujú. Sí, incluso la La, hermana la le asimilación, dio solo el perdón, luto. ahorita. La segunda es la acomodación, sería la cólera, la tristeza y la negociación. Y la Ujú, asimilación ya sería la aceptación. ok, Entonces, en el caso de duelos así por una bala perdida, se puede convertir en una patología el duelo porque están pensando en venganza. Les voy a poner un ejemplo muy clásico para los guatemaltecos. ¿Se recuerdan el caso de Cristina Ciecaviza? sí. Mientras el cadáver de Cristina Ciecaviza no aparezca, los Ujú, papás no van a poder empezar a hacer el duelo, porque en ellos todavía hay cólera, ellos andan buscando venganza. Dicen que el esposo o el ex esposo se murió en el COVID, unos dicen que no se murió. ujú, Ellos Pero sí se lo que murió. quieren ahorita es venganza, no aceptan todavía la situación porque lo que quieren es justicia. Cuando sí. aparezca el cadáver ya va a empezar el proceso de la asimilación. Bueno, enterremos ya a Cristina. Entonces ya va a estar la tristeza. Obviamente ha habido tristeza, ha habido todo, pero más hay cólera y andan buscando la venganza. Ujú, Y aquí es un duelo congelado, no se ha iniciado.
Y ese duelo congelado puede ser que también se convierta en un duelo postergado más adelante. Ya. ¿Sí estamos? Sí, sí, porque en este caso incluso la hermana desarrolló lupus después de la muerte del hermano. Y, o sea, sí es como bien complejo porque al hablar con cualquiera de las dos, siempre van a traer eso, digamos, a la conversación, ¿verdad? Aunque uno esté hablando de cualquier otro tema, siempre es algo que de una manera u otra traen a la conversación, ¿verdad? Y obviamente es como, o sea, uno no les puede decir, mire, o sea, si todo el tiempo está como hablando de esto, pues tampoco lo puede sanar porque lo que hablan es en pasado, ¿verdad? O lo que él les decía, pero no de cómo salir adelante de, ¿verdad? Y pues porque están encerrados no en el duelo, sino están encerrados en otra situación. Así es. ¿Mm? Entonces, ¿durante cuánto tiempo es normal lamentar la pérdida de un ser querido? Mientras no me esté provocando malestar a mí o malestar a mi entorno. Hay personas que su duelo lo tienen un día y de ahí el mundo sigue adelante. Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, a raíz de un duelo, ya no quieren fechas? Y les voy a contar el caso. Mis dos abuelas murieron 25 de diciembre y mi papá murió 18 de diciembre. Para la familia de mi papá, pues diciembre no era una fecha de alegría. Entonces el sentido de la Navidad, y de por sí ellos no eran muy religiosos, el concepto de Navidad para ellos lo perdieron. Era momento de tristeza. Yo, desde que tengo uso de razón, la muerte la he visto como algo normal. Mi papá murió 19, 20 lo enterramos, yo 21 ya estaba haciendo otras cosas. Y como teníamos negocios, y encargándome yo de los negocios, porque eran los días que más se vendía, ¿no? Nunca me afectó, o sea, mi duelo lo cerré rápido. Tal vez me justifiqué o algo, bueno, en ese entonces tenía 17 años. Nunca sentí la ausencia. Eh, Soy medio Grinch, no porque la Navidad me tristeza. No me gustan las lucecitas y todos esos adornos navideños, no, no me gusta. Por ejemplo, ese árbol gallo, estamos en septiembre y ni siquiera hemos empezado nada, y ya Semaco está vendiendo luces, me desespera eso, pero no me provoca ninguna emoción mala pensando en que fue por lo de mi papá o por no, nada. Pero hay personas, por ejemplo, para mi hermano, la Navidad le cambió el sentido totalmente, porque yo sé que ese 24 y por muchos 24 siguientes, para mi hermano no era muy buena fecha o muy buena idea ese 24 y 25 de diciembre. Ahora, yo tengo que respetar los que están sufriendo y los que están sufriendo me tienen que respetar a mí si yo no estoy sufriendo. Ese es el trabajo. Yo sé de familias que a raíz de ¿cómo se llama? De alguna situación cambian su estilo de vida. Yo, por ejemplo, yo soy mucho de pasear. Navidad yo agarraba camino de paseo, era mucho tiempo di clases en colegio y en universidad, y entonces mi periodo de vacaciones era noviembre y diciembre. Entonces yo buscaba agarrar camino a Estados Unidos, a Europa, Sudamérica, donde fuera. A raíz de que muere mi hermano,
más por consideración de mi mamá. Ya no salí en esa época porque yo sabía que ella iba a estar muy triste. Ella, de hecho, me lo dijo, por favor, no me dejes sola para estas épocas. Yo podía haber dicho, "Ay, a mí me vale, ¿verdad?" No, pero dije, es natural. Y después viene y cae la pandemia, entonces ya son otros años para no salir. Y eso hace, bueno, si yo estoy aquí en mi casa, no estoy haciendo árboles ni nada por el estilo. Aquí en mi casa lo hacen y todo, pero yo no voy a tomarme un tiempo para poner lucecitas, menos para guardarlas después. No le encuentro sentido a esa actividad. Aunque sí soy creyente, me gusta la misa, me encanta la Navidad, la comida, etcétera. Pero para cada persona va a ser diferente. ¿Sí estamos? Sí, muchas gracias. Ahora, miren, Jaime, 32 años. Mis amigos esperaban que hubiera superado la pérdida de mi hijo en una semana. 2 semanas como mucho y un mes ya era excesivo. Muchos me preguntaban, ¿aún no lo ha superado? Luego aparece esta Ruth de 57 años. Cuando Rafael falleció, muchos de mis amigos no me entendían. Era como si esperaran que ya estuviera bien una semana después del funeral. Después de un tiempo comprendí que ellos necesitaban que yo estuviera bien porque no sabían cómo relacionarse conmigo si yo no estaba bien. Fíjese que muchas veces pasa eso cuando alguien tiene cáncer. Muchas de las quejas que yo he tenido con gente con cáncer es mis amigos o mi familia no me visitan, no me quieren y no es que no los quieran, lo que pasa es que las personas no saben cómo manejar su incomodidad hacia el cáncer, ya sea porque le tengan miedo por algo por el estilo, o no quieren ver a la persona que se deteriore y entonces optan por alejarse. Pero mientras tanto la otra persona está viviendo su proceso de duelo. Ahora vean este cuadro interesante. Veamos los primeros 25 meses o 2 años y medio, no, 2 años después de la muerte de alguien. Miren, aquí está el aspecto bueno y abajo el aspecto malo. En el primer mes, pues, aparentemente hay pérdidas. En este momento no me ha dado tiempo para estar bien o mal, sino simplemente estoy encargándome de atender todos los asuntos. Miren, en los primeros 15 días, pues todavía me mantengo bien. En el transcurso del mes, miren, ya bajé. A los 2 meses, mi autoestima está más baja o estoy peor. Me mantengo 3, 4 meses así. Puedo caer, tocar fondo en el quinto, sexto mes. Me levanto un poco. Al noveno mes caigo. Me vuelvo a levantar y miren, al año exacto vuelvo a caer. Me empiezo a mantener, voy subiendo. Al segundo año vuelvo a caer porque las fechas son significativas. Más adelantito creo que lo vamos a ver acá. Por ejemplo, el primer año es el peor. Agarremos en orden cronológico. El primer año nuevo sin esa persona. Si todavía hay hijos en el colegio. El primer día de clase sin esa persona. O si es el hijo. Febrero, bueno, en febrero aquí ya casi no se celebra carnaval. Pero pensemos que viven en Mazatenango, el carnaval de Mazatenango es importante. La primera fiesta de carnaval sin él. Si son creyentes católicos en la Semana Santa, la primera Semana Santa sin él. El primer día de la madre, el primer día del padre, el primer cumpleaños de mis hijos, de mi esposo que se murió, mi esposa que se murió, el mío. Las primeras vacaciones sin él, el primer fiambre, la primera Navidad. Y todas esas fechas nos van a llevar a retroceder en nuestro duelo. Es normal.
Hay un estudio también que las fechas significativas, ese es un estudio ruso, que han analizado que la gran mayoría de personas fallecen entre los 40 días antes y o después de su cumpleaños o de fechas muy significativas. La fecha de mi casamiento, la fecha del nacimiento de tal hijo, la fecha en que me gradué, etcétera. Porque las fechas nosotros estamos viviendo en función de un periodo cronográfico. Vivimos en función del tiempo. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Preguntas? No hay preguntas, sigamos. Entonces, en los momentos que siguen a la toma de conciencia, vamos a hacer un resumen, de la pérdida, solemos experimentar desorganización extrema en todos los niveles. Desorganización emocional, angustia, pánico, desorganización de pensamientos, incredulidad, dificultades de concentración, desorganización conductual, agitación, dificultad para dormir. Soy tímido y ahora me volví espontáneo, antes era muy tranquilo, ahora me volví agresivo, etcétera. Sin embargo, protegidos por esa conmoción y por ese aturdimiento en la primera fase de evitación, aprendemos a recomponernos en los días siguientes para caer en profunda tristeza. Durante los primeros días de duelo, como bien les hablaba, nos mantiene a flote el intenso apoyo social de la compañía de la conciencia comunitaria. En la pérdida antes, durante y después de la ceremonia funeraria. Los rituales. La Iglesia Católica tiene más rituales que las otras profesiones religiosas. Entonces, que una misa de cuerpo presente, que los 9 días, luego viene los 40 días, algunos que celebran el mes, luego que hacen la misa por el cumpleaños, la misa por el año de fallecido. A nivel de personas no católicas, solamente tienen el servicio al momento de la muerte. Pero estos rituales también pueden ayudar. Durante esos 9 días, si va a ser el rezo en la casa, pues hay gente que llega a ayudar a preparar frijolitos para champurradas, para hacer panes, para preparar café, ponche, no sé qué más cosas. Y están acompañando a los dolientes. Pero después de esos 9 días ya nadie está. Y en esos 9 días, cuando yo me siento solo, es cuando necesito la compañía de alguien. Entonces, en ese momento que necesito la compañía de alguien que ya no está, es el momento que la persona busque asistencia tanatológica o psicológica. También podemos hacer rituales. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que hacen un ritual de comida. Por ejemplo, se murió hoy la abuelita, hoy jueves. O pensemos que, no, pensemos que se murió el martes. Miren, juntémonos el sábado para hacer un almuerzo. ¿Se recuerdan que a la abuelita le gustaba que tomáramos caldo de res? Juntémonos a hacer caldo de res en nombre de la abuelita. Y hasta en ese momento, no fue en la funeraria, sino en ese ritual, que están cerrando el ciclo con la abuelita. Ayer, bueno, la suegra de mi hermano el que falleció. La suegra está viva, pero la señora está muy mala. Ayer hablo con una de mis sobrinas y ellas ya saben de que la señora está muy mala
el comentario de mi sobrina no fue se va a morir mi abuelita, sino no concibo la vida sin mi abuelita, sin su fiambre, sin sus tamales, sin sus no sé cuántos. Dentro de mi mente se vino, qué egoísta esta patoja, vaya pensando en quién le va a cocinar eso, que le saque la receta a la mamá o a la abuelita. No, es solo pensé, no se lo dije. Pero ¿cuántas veces? Y la pregunta es, ¿estamos sufriendo por el que se fue o estamos sufriendo por cómo nos quedamos? Y me dice ella, mira, ¿qué le pido a Dios? No le pidas nada, entregala. Diosito, te entrego a mi abuelita para que se haga tu voluntad. Te entrego a mi abuelita para que tú decidas y la ayudes a que no sufra. O no no digan, ayúdala a que se muere o manténla acá, porque eso solo va a generar conflicto personal más adelante en cuanto a mis creencias. Pero eso lo vamos a hacer con una persona que es creyente. Alguien que no es creyente no vamos a hablar de oración. Porque hay personas que en ese momento buscan sacerdote, pastor, trabajadora social, tanatólogo, algún grupo de ayuda, narcóticos anónimos, van a DAC, Asociación de Damas Católicas, van a FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, van a trabajar a pastorales de iglesia, van a acompañar a hospitales, etcétera. Cada quien va escogiendo la forma como va a sufrir lo menos posible. Ahora, esta aparente recuperación es fugaz, porque ya que en las semanas que siguen a la pérdida, solemos emprender una larga y desigual caída, lo que les decía. Después de los 9 días que ya no tengo quien me acompañe, me desoriento y toco fondo. Y eso puede pasar hasta meses después. Hay personas que caen en el alcoholismo, que tienen que tomar pastillas antidepresivas, que pierden su autoestima y no se quieren bañar, no se quieren cambiar, pierden su cuidado. Pónganle atención una semana, pero si ya la persona tiene 3 meses de no bañarse, entonces ahí sí hay que ver qué está pasando. Tomó 3, 4 días, que era su forma de consuelo, pero si a raíz de eso se volvió alcohólico, hay que ponerle atención. Como les decía, esto empieza entre 1 y 2 semanas después de la pérdida, que es cuando va a coincidir nuestros intentos de volver a asumir las demandas de mi papel habitual. Y en ese mismo momento, todo el apoyo social que me daban mis vecinos, jefes y familiares desaparece porque cada quien regresa a su normalidad. Porque no es pérdida ni duelo de esas personas, sino que están acompañando mi pérdida o mi duelo. ¿Sí estamos claros? Sí, gracias, licenciado. De acuerdo. Entonces, ese es en este momento, como les decía, cuando vamos a buscar ayuda religiosa, médica, terapéutica, profesionales que nos den ayuda, dada la diferencia cada vez mayor de lo que los demás esperan de ellos y de lo que esperan de mí también. Mamá, no es posible que tú sigas así si ya todos lo superamos. Sí, pero yo soy yo y ustedes son ustedes. Pero en ese momento que empieza a provocar malestar familiar, problemas de interrelaciones, es cuando hay que brindar ayuda. Que repito, la ayuda tiene que ser libre y voluntaria por parte de la persona que quiere la ayuda. La ausencia de rituales es otro problema. ¿Qué pasó en la pandemia? Antes, la ley de Guatemala decía que para poder enterrar a una persona tenía que pasar como mínimo 8 horas el cadáver expuesto. Si alguien moría a las 4 de la tarde, no se podía enterrar ese día. Si alguien moría a las 8 de la mañana, había que esperar por lo menos hasta las 4 de la tarde para enterrarlo. Eso decía la ley. A raíz del COVID,
La persona moría, la metían en una bolsa y le iban a tirar a una fosa pública a la verbena. Y no habían rituales. Habían personas que hacían, yo conocí el caso de un amigo que dentro del ritual, como no podían entrar más que 10 personas al cementerio, él no murió de COVID, sino murió de cáncer. Fueron filmando todo el proceso del entierro y toda la gente siguiéndolo como desde la, ¿cómo se llama? Desde la virtualidad, desde un Zoom o desde un Facebook virtual, todo el proceso del entierro. Pero también hay rituales que no nos gustan. Voy a poner ejemplo y con nombres. Capillas señoriales, sobre todo cuando el entierro es en Cementerio de los Parques, que es de ellos mismos, ellos quieren a puro tubo hacer una presentación en videos, de fotos y todo para presentar el legado del enfermo. Cuando murió mi mamá, a mí eso no me interesaba para nada, no era un motivo. Yo ese ritual se lo hice a mi mamá cuando cumplió 80 años, donde filmé un video con todas las fotos de ella y con aquella canción Gracias a la vida que me ha dado tanto. Tararararara. Ese fue un acto emotivo en vida, pero en muerte no me interesaba ver todo eso. Yo soy creyente, profeso la religión católica, mi familia muy conservadora católica. A nosotros nos importaba más la misa, que yo quería una misa de cuerpo presente en iglesia, no en la capilla de la funeraria. Pero a la señorita de la funeraria, seguramente no era creyente, no le pregunté. A ella no le interesaba mi ritual, sino que ella estaba interesada en su ritual, hasta que le dije, miren, me sigue insistiendo en ese su ritual y me voy a llevar el cadáver de mi mamá enterrado al otro lado. No me interesa esa su porquería que me está ofreciendo, me enojó, pues. Yo he conocido rituales, con mi hermano pasó. Mi cuñada, ellas son 3 hermanas, entonces los 3 esposos hicieron una promesa que el primero que se muriera le iban a llevar mariachis. Al segundo que se muriera le iban a llevar mariachis y el tercero, como ya no tenía que llevar a mariachis, se quedó sin mariachis. Pero cuando nadie de la familia sabíamos eso, y cuando entran los mariachis y todo eso, miren, provocó un caos, una crisis. Mi cuñada casi que se desvanece, mi mamá entra en furia y a mí tampoco me gustó la actividad y entonces yo llego con los mariachis, digo, miren, a mi favor, esta no es fiesta, váyanse de aquí. Y entran los cuñados, no es que nosotros hicimos una promesa, ustedes hubieran hecho la promesa con él, pero el servicio es de nosotros, ustedes no son familiares de él. Miren cómo están las hijas de mi hermano, cómo está mi mamá, cómo está mi cuñada, por culpa de lo que ustedes están haciendo. Sí, pero que no sé cuánto. Te le dije a los de mariachis, miren, vayan a tocar el mariachi de aquí a 3 cuadras si quieren, pero aquí no los queremos. Ya sabíamos de ese ritual. Como al año, año y medio, se muere el otro y las primeras que detuvieron para que no entraran los mariachis fueron mis sobrinas, porque sufrieron mucho. Y el tercero, pues ahí está vivo todavía, ¿eh? No sé si ahí a ese ya no le van a dar mariachi. Pues les digo, es un ritual. Yo he ido nuevamente capillas señoriales. No me están dando comisión de capillas señoriales, que conste. Tienen servicios donde dan champán. Carísimo. Una capilla con llave y todo, porque no puede entrar cualquiera. Fui a un servicio también ahí en capillas señoriales de una señora que tenía muchísimo dinero, muchísimo dinero. Una señora que ayudaba mucho, muchas obras de caridad. Y ella pidió que no quería que la recordaran en una caja. Miren, han cubierto esa sala
con alfombra de rosas y claveles blancos. Nadie vio la caja porque hicieron un como mural desde el suelo que tapaba la caja, tapaba la pared y era un jardín. Yo no sé cuánto les costó eso. Fácilmente, yo diría que unos 100,000 quetzales esa alfombra. Todos sabíamos que se había muerto, pero estábamos en un jardín. Y ese fue un ritual, para mí nunca más vuelto a ver. Impresionante. Y la familia no hablaba de la muerte de ella, sino de la belleza con que la prepararon a ella de último. Tuve la experiencia ya también de estar en un ritual masón. Eso es muy duro. Ver cómo los masones hacen el ritual de la muerte. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un ritual masón. Se los cuento cómo es ese ritual masón. Se ponen Sí. alrededor de la caja todos los masones y el masón número uno, no sé cómo se llamará, el más importante, se pone en la cabecera de la caja y empieza a pasar lista. Aquí tengo los 3 nombres, veo. Elizabeth, presente. Ileana, presente. Estuardo, presente. Y pensemos que el que se murió fue Juan. Juan, no contesta. Segundo llamado para Juan, no contestan. Tercer llamado para Juan, y entonces ahí alguien contesta, que es también el segundo que se está en los pies de la caja. Juan ya no se encuentra porque está en la presencia del arquitecto, porque ellos le llaman a Dios al arquitecto de la creación. Miren ustedes qué duro de oír eso. Toda la gente que estábamos ahí, a muchos les provocó llanto, a otros les provocó enojo, pero la importancia de los rituales o la ausencia de los rituales. He conocido gente que a la fecha no supera el que no hayan podido velar a su muerto por el COVID, o personas que durante la pandemia no murieron de COVID, pero igualmente ¿cómo se llaman? Los funerales no permitían, se recuerdan que no se permitía más de 10 personas en una reunión. ¿Sí estamos claros? Claros. Luisa, de 37 años. Para mí, el verdadero duelo no empezó hasta 6 meses después de su muerte. Había estado aturdida hasta ese momento, pero entonces me di cuenta, es Navidad y Eric no está aquí. Como una fecha hace regresar a una persona. Ahora bien, el camino es pedregoso y es de esperar que nuestro funcionamiento se vea afectado, como les decía, en fechas que tienen significado simbólico. Vacaciones, cumpleaños, aniversario de muerte, especialmente en el primer año. Con el tiempo, a medida que vamos asimilando las lecciones que nos ha dejado la pérdida, que nos ha enseñado la pérdida, aprendemos a enfrentarnos a un mundo nuevo que ha quedado empobrecido para siempre, porque ya con la ausencia de la persona. Pero podemos ver el dolor con cierta perspectiva, o hay menos dolor y dedicarnos a la vida con mayor plenitud. Este proceso es más largo de lo que muchos piensan. Puede durar años, meses, horas, días, semanas. Y van a ver, como vimos en la gráfica aquella, picos de duelo. Años o incluso décadas después de la pérdida. Vamos a ver unos ejemplos. Luis, de 39 años. Antes creía que el duelo era algo que estaba limitado en el tiempo, que aparecía cuando alguien moría, pero que podía elaborarse en unos meses o años en la mayoría de los casos. Ahora ya no pienso de la misma manera. Mi padre murió cuando yo era un niño, pero he sentido intensamente su ausencia en muchos de los pasos de mi desarrollo profesional, como cuando me licencié en la universidad sin que él estuviera ahí para verlo, o cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro primer hijo y me di cuenta de que mi hijo nunca conocería a su abuelo. No creo que esos momentos de duelo, las lágrimas que vertí,
signifiquen que ha elaborado mal mi duelo, sino más bien que mi padre sigue siendo una presencia ausente en mi vida y que forma parte de mí. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, algunos la catalogaron de trastornada o de loca cuando ella dijo que la muerte no existía. Y dijeron, aquí se deschavetó la señora. Pero ella a lo que se refería es a esto. La muerte no existe mientras esté presente el recuerdo de la vida. Perdón que les ponga ejemplos de mi familia. Mi papá murió cuando tenía como 51 o 52 años. No me recuerdo la edad. Y nos dejó a nosotros, huérfanos, entre 20 y 12 años. Mi hermano murió de 51 o 52 años y dejó huérfanas a sus hijas también entre los 12 y los 20 años. A mi mamá se le repite la historia. Mi cuñada le pregunta a mi mamá, ¿y usted qué hizo para salir adelante? Porque ahora me toca salir a mí. ¿Cuántas veces hay repeticiones? Les voy a poner un ejemplo que no es de muerte. Una amiga mía, su mamá la tuvo a ella como madre soltera cuando ella tenía 16 años, la mamá. Esta mi amiga a los 16 años tiene una hija mujer, también como madre soltera. O sea que mi amiga hizo abuela a su mamá a los 32 años. La hija de mi amiga a los 16 años tiene una hija, o sea que a mi amiga la hace a los 32 años abuela y a su bisabuela, a su abuela la hace bisabuela a los 48 años. La hija de esta amiga a los 16 años también se embaraza. Entonces, mi amiga a los 48 años es bisabuela y la mamá de mi amiga a los 64, tatarabuela. Y en eso viene la siguiente niña, tiene 15 años y entonces todos preocupados, aunque como que en ese año van a embarazar a la patoja porque la costumbre era que a los 16 años como madres solteras tenían una hija e hija mujer. Bueno, a la patoja no le pasó eso. Tuvieron que cambiar rituales, cambiar de todo para que no suceda eso, pero muchas veces se repiten esas historias. Si en mi familia todos se han muerto de cáncer y todas las mujeres se han muerto de presión, hipertensión arterial, como que en la mente va a estar. Cada vez que hay un cáncer en hombre se va a morir, o cada vez que hay alguien hipertenso se va a morir. Nuevamente son duelos y nos hace recordar situaciones. Son como cadenas, ¿verdad, licenciado? Que les Son llaman como cadenas. que Que se dan en... en términos de creencias religiosas se hablan las cadenas o maldiciones de tercera generación. Sí, por generaciones, sí es cierto. Gracias. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, murió de una enfermedad que se llamaba uremia. La uremia ahora tiene otro nombre, que es contaminación de la sangre con la orina. Y uno de mis primos, el que más se parecía a mi abuelita, o sea, ni todavía muere de lo mismo. Toda la familia sufriendo por la muerte de mi primo porque sabían qué era lo que venía y empiezan a recordar a la abuelita. Ajá, Ujú. claro. Ahora, vienen los duelos complicados. Ningún duelo es enfermo, en términos generales. No hay que enfermarlos o patologizarlos. El duelo. Hay muchas personas que lo presentan como una enfermedad. No, el duelo es un momento. Es importante reconocer que la reorganización satisfactoria de la propia vida después de una pérdida no es resultado que esté garantizado. Así como la felicidad no es permanente y eterna, el duelo o la tristeza tampoco.
pero sí nos podemos quedar atascados en algún ciclo del duelo. Sí, Y ese duelo puede volverse cronológico o puede representar una amenaza para la vida. Entonces, cuando representa amenaza para la vida, es cuando el duelo se convierte en un duelo patológico o un duelo complicado. Ejemplo. Bueno, vamos a ver. Resultados negativos son más probables cuando hay pérdidas traumáticas, por ejemplo. Violencia, el caso que contaban por esa bala perdida. Un ataque físico, una violación, una persona que muere por la violencia o que muere porque un carro lo atropelló y el que iba manejando estaba bolo. O lo que pasó ahorita ayer en Taiwán, que se cayó hubo un terremoto impresionante y se cayó todos esos edificios. O por ejemplo, cuando fue el 9/11 en Estados Unidos, que botaron las Torres Gemelas. Ahí hay duelos patológicos. Tuve el caso de un amigo que iba a hacer un viaje por tierra. Habían alquilado un microbús donde iba su esposa, sus hijos, su cuñada, el esposo de su cuñada, los hijos y la suegra. A última hora, el amigo, porque tenía que trabajar, no se puede ir al viaje, entonces le dice, váyanse ustedes y yo los alcanzo. Como a las 3, 4 horas iban para Honduras, recibe la llamada de que un tráiler los atropelló y se mueren todos. Imagínense eso. Después de ser una familia de 10, como diría la película, la serie esa de televisión, ahora no hay ninguno. Él perdió todo su sentido de vida. Entonces ahí se le vuelve un duelo patológico, que a la fecha, 10, 15 años después, no lo ha logrado superar. claro. Uf, Un suicidio. Ileana, ¿ya superaste ese suicidio? ¿Te manda? ¿Perdón? No, es que pensé que habías dicho mi nombre. Sí, ya superaste el suicidio. No, no del todo, pero he avanzado. De hecho, por este mes es hace un año ya. Entonces, como bien Es en este mencionabas, mes. sí, Y las entonces, fechas pues te afectan, o sea, me afectan. ahora, ¿tú estuviste presente? ¿Estuviste el suicidio o ya lo encontraste fallecido? No, yo ya lo encontré fallecido. De hecho, me enteré por las noticias cuando, bueno, me empezaron a llamar, me llamó la policía, colgué porque pensé que era una broma o alguna extorsión. Luego, pues vi las noticias, ¿verdad? De pues falleció tirándose del puente Belice. Vi la noticia, Ah, él se tiró en el puente. recono- sí. Ya. Entonces, al ver la noticia, pues yo reconocí su ropa, reconocí su cabecita. Luego me llaman del MP, entonces, pues igual, ¿verdad? El shock y la impresión y todo. Entonces, hasta que me llamó el MP, yo dije, esto es cierto. Ya. ¿Qué tantas veces has pasado después por el puente Belice? Todos los días, Ah, porque porque vives por vivo, ahí. sí, ajá, Prepárate para ese día que fue. sí, O tal vez sí, ese día no pases por ahí como tú quieres. Ahora, no es lo mismo enterarte así a ver lo que se esté tirando, por ejemplo. Yo conocí una sí, señora que cuando iba llegando a su casa vio cómo su hijo se estaba soltando de la cuerda y se mató ahorcado y ya no pudo hacer nada. Entonces ahí, imagínense esa situación. Es inimaginable, pero ese es un duelo que va a ser más complicado. Digamos, en el caso tuyo es un duelo complicado. En el caso claro, de la persona, si lo hubieras visto, es más complicado. En cambio, si hubiera muerto de un infarto o de una enfermedad degenerativa, es diferente. Entonces hay que conocer también el tipo de muerte o el tipo de pérdida.
No es lo mismo que te enteres y te vas a divorciar porque encontraste a tu esposo con alguien a que te lo cuenten, por poner un ejemplo. Conocí el caso de una persona, fue alumno mío, cumplió 50 años y hizo una gran fiestonona. Ya bien emparrandados todos ellos, bueno, yo me despedí, yo era maestro de ellos, no tenía por qué quedarme a gran parranda. Ya de ahí ya se fueron el grupito a parrandear y se fueron a desmadrar. Y él en esa fiesta se conectó dos patojonas. Al siguiente día apareció muerto. La mujer amaba a ese hombre. Estaba sufriendo la muerte de él, pero estaba sufriendo también ese desengaño que murió por su infidelidad. Imaginen a la mamá. La señora esta, por maldad, le pudo haber contado a su suegra o a la mamá de él cómo se había muerto. Ella respetó. Les voy a contar otro caso. Conocí una señora que descubrió que su esposo era gay. Lo encontró en la cama con otro hombre. Y la señora lo que hizo fue reunir a sus hijos que eran adolescentes y decirles, miren, su papá estaba con otro hombre y le estaban haciendo esto, esto y esto y esto y esto. Él es homosexual y por lo tanto se va de la casa. Imagínense ese duelo, Ay, sí, qué traumático. ¿sí? Entonces, los duelos complicados vienen por esas situaciones. Entonces, estos resultados, esto ya lo vimos. También puede ser difícil la acomodación de muertes fuera de tiempo y que no están sincronizadas con el ciclo vital familiar, como puede ser el caso de la muerte de un niño, cuando pensamos que el niño va a vivir. La naturaleza dice que nosotros tenemos que enterrar a nuestros padres, no que los padres entierren a sus hijos, y eso duele mucho. Para los hermanos y para los padres, no solo se pierden la presencia, sino todo el futuro que les esperaba. Entonces, esas características pueden influir en el proceso. Voy a poner un ejemplo. Es más aceptable que un niño por travesuras se caiga de la bicicleta en un barranco, se cayó de las gradas y se muera por accidente, a que muera por una leucemia. Porque la leucemia es una enfermedad de gente grande, decimos. Como tampoco, no es lo mismo que mi abuelita se muera en la casa por un infarto porque se cayó en la casa, a que se muera porque iba manejando y se fue a estrellar contra un carro. Entonces, son muertes fuera del ciclo de vida. Y entonces también eso va a provocar duelos complicados. Y también una persona que sabemos que se murió por abuso de alcohol, entra en cólera uno, ¿verdad? Pero se mató en su gusto, en su ley, o una persona que se mató tomando pastillas, o aquella persona que es diabética y le valió y siguió comiendo azúcar, o aquellas personas que se abandonan en la calle con diferentes tipos de drogas. También son duelos complicados. Entonces aquí hay que analizar el contexto. ¿Cómo está el apoyo social con el que yo cuento? Y el apoyo social no es que tenga 500 amigos. Yo tengo 2,600 amigos en Facebook, pero de esos 2,600, porque algunos me han invitado, yo les he dicho que sí, o en algún momento los conocí. Tal vez 300 me interesan y los otros demás, no sé. Entonces no es que tenga muchos amigos, sino que tenga amigos que influyan en mí. Y también es importante la sobrecarga del duelo. El ejemplo que les ponía de este señor que se le murieron toda su familia. O por ejemplo, en el COVID, que se me murieron 3, 4, 5 familiares. O digamos, ahorita en este terremoto, que saber cuántas personas se murieron.
Lo más fuerte que tuvimos en Guatemala, el terremoto de 1976. Yo vivía en la zona 1 y a las 5 o 6 de la mañana andábamos caminando por el Gallito, viendo aquella fila de muertos, familias completas que murieron. O en el área de, ¿cómo se llama? De la guerra, las masacres que hubo en los pueblos, donde desaparecían familias y aparecían en una fosa común. Esas son sobrecargas de duelo, son duelos patológicos. Y hay también medios de comunicación que provocan las sobrecargas de duelo. Ustedes supieron que en 1980 en Guatemala se quemó la embajada de España, la incendiaron. Sí, claro. Ahí habían dos personas que conocemos. Por un lado estaba Rigoberta Menchú, que ahí murió su papá, Sí. y por el otro lado también estaba la mamá de Monseñor Gonzalo de Villa, que es el arzobispo de Guatemala. Mm, A Gonzalo de Villa no le hicieron tanta bulla. A, ¿cómo se llama? Rigoberta Menchú también. Le sobrecargaron su duelo. Hasta le hicieron el libro, Así nació mi conciencia. Y la vuelven mártir. No, mártir no, porque no se ha muerto. Pero la vuelven exponente. Imagínense el duelo que ella manejará. ¿Sí? Nuevamente el caso de Cristina Secaviza. Eso es doloroso, ¿ah? No Sí, aparece. sí. O el caso de, ay, no me recuerdo ahorita, un muchacho que mató a sus abuelitos y todo ahí por la zona 1, casi que enfrente del Hospital San Juan de Dios, etcétera. Diego, de 71 años. Mi esposa y yo tuvimos un hijo que murió hace 40 años cuando solo tenía 3 años. La muerte de Mari, nuestra hija mayor, a los 52 años el año pasado, está siendo igual de difícil para nosotros o incluso más. No importa la edad que tenga un hijo cuando muera, no deja de parecer un terrible error que tus hijos mueran antes que tú. Y entonces, ¿qué? ¿Cuándo se debe buscar ayuda ante esas situaciones? Hay dolor, hay soledad, hay trastornos que acompañan el duelo y eso no es anormal, porque para eso podemos buscar médicos, guías espirituales, responsables de grupo de apoyo, profesionales de salud mental, pero cada persona tiene que tomar su propia decisión. Ahora, si en el duelo las personas presentan estos síntomas, ya son patológicos. Intensos sentimientos de culpa provocados por las cosas diferentes a las que hizo o dejó de hacer en el momento de la muerte del ser querido. No podemos permitir que una persona tenga culpa. Pensamientos de suicidio que van más allá del deseo pasivo de estar muerto o de poder reunirse con un ser querido. Yo he oído personas, bueno, yo tengo tuve una mi tía, la mamá de ese muchacho que murió de uremia. Él murió 5 de mayo. Mi tía ya había enterrado otro hijo, ya adulto, y había enterrado como 3 hijos que no nacieron. Mire, cuando yo veo a mi tía sentadita, sin moverse, le digo, tía, ¿qué tiene? Nada. Ay, pero allá no es vida. Mario se llama así mi marido. 3 días después se murió mi tía. No, no superó ese duelo. Claro. Desesperación extrema, la sensación de que por mucho que lo intente, nunca voy a poder recuperar una vida que valga la pena vivir. Hay que ponerle atención. Inquietud o depresión prolongadas. El sentirme atrapado durante mucho tiempo y no salir. Hay que ponerle atención. Síntomas físicos como la sensación de tener un cuchillo clavado en el pecho, una pérdida de peso, que puede representar una amenaza para bienestar físico. Ahí hay que mandarlos con el médico. Una ira incontrolada como la que contaba, creo que fue Gloria, que hace que sus amigos y sus seres queridos se distancian porque esta persona está planeando venganzas de la pérdida.
Dificultades continuadas de funcionamiento que se ponen de manifiesto en su incapacidad para conservar trabajo o realizar tareas domésticas. Yo conozco personas que a raíz de su muerte ya no vuelven a trabajar, ya pierden el orden de la casa, se descontrolan. Abuso de sustancias, confiando demasiado en drogas, puede ser drogas medicadas, un antiansiolítico, de antidepresivos o drogas como la cocaína, marihuana, etcétera, o el alcohol para desterrar el dolor de la pérdida. Y ya casi estoy terminando. Esas situaciones hay que ponerle atención cuando ya está provocando malestar en el doliente. Entonces, miren, no se trata de entender el duelo, se trata de sentirlo. Y eso es lo que le tenemos que preguntar a la persona. ¿Qué está sintiendo? Preguntas del día de hoy. Los dejé asustados. Cuéntame, Ana. Buenas noches, Estuardo. Una Hola. consulta. En mi familia, pues nosotros estamos viviendo, ahorita ya al hablar de todo esto, no sé si será duelo, ¿verdad? Porque tenemos a mi hermana menor que está en estado vegetal y ya lleva 3 años, ¿verdad? Entonces, a la hora de que vienen los cumpleaños de mis hermanos, o al principio, pues no se celebraba nada por respeto a ella. Y ahora pues ya se está haciendo un poco más, pero siempre está aquella tristeza o culpa, ¿verdad? Y mi mamá, pues, a ella no le ¿Por qué gusta hablar de culpa? muerte, porque celebramos y ella no está presente. Ah, la culpa es por la celebración, no por lo que le pasó a tu hermana. No, ajá, Allá. Bueno, ahí lo que están manejando es un duelo anticipado. ya. Ella no se ha muerto, pero cuando entra la enfermedad a la casa, Ujú, automáticamente entra el duelo. ujú. Ahora, ¿por qué tu hermana no se ha ido? ¿Quién la detiene? Pues tal vez mis papás, ¿verdad? Tal vez. Sí, porque yo por lo menos, o sea, se la he entregado a Dios y como somos 7 hermanos, o sea, sí somos bastantes, ¿verdad? Y ella es la más pequeña, la más Y ella es grande. la más pequeña. Ya, entonces sí puede ser que sean tus papás. ¿Qué hay que Ajá, hacer? Hablar con tus papás. O a ujú, veces, que hablaba ayer con mi sobrina que les contaba, hay que darle permiso a la persona para que se vaya. A mí me ha tocado ir a hablar con alguna persona y le digo, mira, tienes permiso de descansar. Olvídate de las penas. Yo no sé si tu hermana tiene ya hijos o... No, él era adolescente, ¿verdad? Ya, entonces te digo, dele permiso. Hermana, puede que tú lo hagas sin que estén tus papás. Hermana, descansa. Ujú, No te preocupes por nuestros papás. Somos 6 más que los vamos a cuidar. Y ellos van a estar muy tranquilos de que tú descanses. ya. Se lo puedes platicar a tus hermanos. Aunque aquí me salí del tema, pero ahorita te estoy diciendo qué tienes que hacer. Ajá, sí. Si tus papás no aceptan eso, ni se los digas a tus papás. Pero a tus papás sí les puedes decir, papá, ¿por qué no dejan ir a mi hermana? Ujú, Ahora, si están manejando un duelo, ujú. es un duelo anticipado. Ah, bueno, sí es un duelo, ¿verdad? Sí, anticipado. Porque saben que se va a morir algún día. Ahora, ¿por qué está como vegetal? ¿Qué le pasó? Fue por una operación de apéndice, por la anestesia. Por la anestesia. Esa cuesta más que se vaya. Sí, porque ella sufrió un paro cardiorrespiratorio. Al parecer, pues no se habían dado cuenta y cuando se dieron cuenta la revivieron, ¿verdad? Sí, pues perdió oxígeno, oxígeno en el cerebro. Sí. Ujú. Entonces quedó de una vez, Pues si sin quieres hablar ni nada, ¿verdad? hacer eso, trabájalo. Ah, ya, está bien. ¿Y cuándo es el cumpleaños de ella? Ella cumplió ahorita en marzo años, el 10. ¿No se ha puesto más malita en estos días? Ella a veces está mala, ¿verdad? Porque como tiene traqueostomía, ¿verdad? Entonces tiene el orificio aquí, entonces padece mucho de flema y de muchas infecciones urinarias y de los pulmones, ¿verdad? Claro. Mm. Ánimo, pues. Cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Gracias. Vilma.
Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. A mí me causa un poco de duda si estas etapas de duelo, cómo se pueden expresar o se dan de la misma forma que un adulto para los niños. Por ejemplo, si ellos pierden sus padres frente a un divorcio, ¿será el mismo comportamiento para los niños? Sí, solo que en los adultos es aprendido por la sociedad. En los niños es más espontáneo. Si tú no lloras un duelo, tus hijos van a aprender a no llorar un duelo. Suponte que estás en un proceso de divorcio. Le pega de diferente forma al adolescente que al niño. ¿Eh? El adolescente se va a cerrar más, porque el adolescente está descubriendo su cuerpo. Y si me meto en términos jungianos, Jung, hablaba de los arquetipos, mis arquetipos o mis progenitores me estorban en la adolescencia, porque no me dan permiso para nada. Son alcahuetas en donde no deben ser y son pura lata en donde no debieran ser. Entonces ahí no me afecta, me encierro. Pero, por ejemplo, si es papá y la niña tiene 7 años, se recuerda en el complejo de Edipo. O tengo novia, una novia formalizada y mis papás empiezan a divorciar, puedo entrar en dudas y peor si yo me voy a divorciar también. Entonces, dependiendo de la situación, etapas de vida, la aceptación, no aceptación, el hablar, digamos. En un divorcio hay que hablar con los hijos, para decirle, mira, el innombrable o la innombrable esa, no. Tu mamá, tu papá y yo ya no podemos estar juntos porque fíjate que me engañó con la fulana. No hay que meter ese tema. Solo decirles, pero mira, a partir de ahora, pues vamos a vivir separados. Pero tu papá es tu papá y yo soy yo, o tu mamá es tu mamá y yo soy yo. ¿Qué quieres saber? Papá, si se van a volver a juntar, si estás claro que no, no. Pero es platicarlo. Y en los duelos también. Explicarle a un hijo, dependiendo de la edad que tiene, que se murió y qué significa esa muerte. ¿Si estamos? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No más? Bueno, entonces nos quedamos por acá y nos vemos el próximo jueves con la tercera sesión de este módulo. Vaya, Muchas licenciado, gracias, muchas Eduardo. gracias. Le Feliz agradezco noche. la Gracias, clase. feliz Que noche. tengan buena noche. Feliz noche. Adiós, compañeros. noche. Hasta la Buenas noches. próxima. Adiós, feliz noche. Adiós. Adiós.